Bueno, aquí le informé ayer, antes de terminar el programa, que había sido asesinado el alcalde de Teopisca, Chiapas. Es un municipio de los Altos de Chiapas, ubicado al sureste de San Cristóbal de las Casas. Ahí asesinaron al alcalde Jesús Valdés Díaz. Y bueno, pues es un alcalde más que muere asesinado en este sexenio. Vamos a hablar al respecto con Rubén Salazar, quien es director de la consultoría Etelect. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Pascal, muy bien. Igualmente muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. ¿Cuántos presidentes municipales han sido asesinados en lo que va de este periodo de gobierno? 17, ya con el alcalde de Teopisca. Sí. Son 17 alcaldes, Pascal, un aumento del 21% si lo comparas con el mismo periodo de gobierno del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. 17 alcaldes. Y bueno, preguntarte qué resultados han tenido las investigaciones, Sí. ¿Cómo van esos procesos? Mira, de estos 17 casos únicamente ha habido detenciones en 8 de los 17 alcaldes y alcaldesas que han perdido la vida en atentados. Y de hecho únicamente, este dato es importante, esto en lo que se refiere a las detenciones. En lo que se refiere a las sentencias, únicamente hay 2 sentencias condenatorias que ya nos permiten por lo menos conocer algunos de los móviles. El primer caso fue la alcaldesa del municipio de Juárez, Coahuila, en diciembre del 2018, que fue asesinada. Aquí fue por un conflicto que tenía la alcaldesa con uno de sus proveedores de gobierno. Esto fue lo que ya determinó la sentencia. Ella le reclamaba una obra inconclusa, le reclamaba por ende pues aplicar la garantía del contrato. Evidentemente el contratista pues se opuso o se oponía a esta situación y le quitó la vida, ¿no? Entonces, para que veamos también el tipo de situaciones, ¿no?, que enfrentan muchas de estas autoridades a nivel local. No todo es delincuencia organizada, tampoco no todo es algún tipo de represalia, ¿no?, de tipo político de parte de caciques. Hay incluso situaciones como estas, ¿no?, en donde debido ahí a un diferendo, ¿no?, entre la propia alcaldesa, el representando al ayuntamiento y un contratista, se da una represalia, pero de un empresario finalmente, ¿no?, que se oponía a saldar la deuda por una obra inconclusa. Claro. ¿Y el segundo caso con sentencia cuál es? Es en Valle de Chalco, aunque aquí no se ha determinado con precisión los móviles, sentenciaron ahí sí ya los presuntos responsables del homicidio. Aquí se presume que hay una represalia, ¿no?, presuntamente de un grupo delictivo porque el alcalde no quería ceder a las presiones, pero no se ha confirmado esta situación, aunque sí ya se sentenció, ¿no?, a los asesinos materiales. ¿Qué son cuántos? ¿Cuántos fueron sentenciados? Ahorita te digo, eran 2 personas, no recuerdo bien el dato, pero sí ya están sentenciados los asesinos, ¿no? Ya, entonces son las únicas sentencias que hay en Así 17 es. casos. Digo, entendemos que este de Teopisca acaba de ocurrir, pero Es hay otros correcto. que llevarán más tiempo y no han terminado todavía. No han terminado. Sí. Hay detenciones, ¿no?, en Sí. otros, como te decía, en otros 6 casos. Ajá. En 8 en total, pero sí, en estos otros 6 restantes, hasta el día de hoy no se conocen cuáles son los móviles. Ha habido ahí infinidad de líneas de investigación, ¿no?, donde se maneja tanto la violencia política como un móvil, las presuntas represalias de grupos delictivos, pero realmente no se conoce, ¿no?, a fondo cuál fue la razón. Muchas veces, históricamente, ya con base en los otros casos que hemos analizado, a veces hay también móviles de tipo personal. Es decir, se tiene que investigar esto a fondo. Lo cierto es, Pascal, que pues finalmente sí hay 2 contextos que nos ayudan a entender esta situación. Es decir, realmente la mayor parte de los alcaldes, en total van 94 desde el año 2000 hasta el día de ayer, que han perdido la vida, alcaldes propietarios, alcaldes y alcaldesas, que han sido asesinados. Y lo que nosotros sí identificamos es que a partir de, por ejemplo, de que inician las operaciones de guerra contra la delincuencia organizada, en concreto contra el narcotráfico, empieza pues una serie de situaciones que ponen en riesgo la vida de alcaldes que se vieron arrastrados, ¿no?, a este tipo de operaciones, porque esto ocurre de manera particular en entidades que eran el teatro de operaciones, ¿no? ¿Cuál es el estado que tiene mayor número de asesinatos de alcaldes? Hasta el día de hoy es Oaxaca, con 19. En Oaxaca ocurre una situación distinta, ¿no? Ahí no es tanto delincuencia organizada, son disputas más de tipo caciquil. Así es, sí, es una situación compleja en Oaxaca porque muchos alcaldes de municipios indígenas realmente a veces no pueden gobernar, no los dejan gobernar.
usan como pretexto el incumplimiento de compromisos, ¿no?, de gobierno, de proyectos de obra pública, distintos dirigentes o líderes políticos opositores, incitan a la gente, ¿no?, muchas veces a tomar los palacios municipales, a privar de la libertad a alcaldes, a regidores, síndicos, y en una gran mayoría de estos casos han ocurrido, por ejemplo, en municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres, ¿no? Lo que nos hace entender que sí hay una conflictividad política ahí. Lo mismo en Chiapas. De hecho, en Chiapas no era algo habitual. Esto me parece que sí enciende ciertos focos de alerta, porque en Chiapas es apenas el tercer alcalde asesinado desde el año 2016. El primero lo habían asesinado en San Juan Chamula, y ahí fue por producto de un linchamiento de la población por estas razones. Y un año después uno más en Bochil. Es decir, no era algo común en Chiapas, como tampoco era común que asesinaran candidatos a alcaldes hasta apenas hace un año, que también ocurrió. Lo que nos indica que también, en la medida en que avanzan las alternancias a nivel estatal, algo ocurre, ¿no? Porque empiezan estos caciques pues realmente a dejar a un lado la democracia, ¿no?, las herramientas democráticas para disputar el poder, y empiezan a usar la violencia, incluso no solo en los procesos electorales, sino incluso ya cuando son gobiernos, ¿no? Los intentan deponer, para imponerse a ellos. Esto ha llevado incluso, por ejemplo, a que muchas veces, no en todos los casos, no quiero yo tampoco alarmar, y así está pasando en todos los municipios del estado, pero ha habido casos en los que los congresos, en particular el de Chiapas, pues ha tenido que nombrar a veces a un consejo indígena suplente, ¿no?, para que pueda gobernar determinados municipios. El caso municipios. de Panteló, ¿no? El de Panteló, que surgió ahí un grupo bueno, en Chiapas han surgido ahora un grupo de autodefensas que realmente, pues también lo que hemos visto, Pascal, y tiene que ver también con los procesos de alternancia política, ¿no? Es decir, antes, pues todos los grupos delictivos, hablando del narcotráfico, estaban disciplinados, ¿no? Cuando había una disidencia, pues el viejo régimen del partido del PRI en el siglo pasado las lograba todavía aplacar, ¿no? Cuando se pierde eso, y luego también con los gobernadores, pues estas disidencias delictivas ahora van y le tocan la puerta a los alcaldes, que son de distintos partidos, y se están conformando, desde mi punto de vista, pues ahora nuevos pactos político-delictivos a escala local se están diseminando, y esto ha generado también la construcción de autoritarismos a escala local ya de una manera granular, ¿no? Que cuando llegan cuadros que son una amenaza para sus intereses, pues los están realmente sacando de la contienda en los procesos electorales, o en este caso los amenazan, intimidan o los asesinan ya cuando son autoridades electas y se oponen a que estén desarrollando estas actividades delictivas, ¿no? Porque finalmente lo que ellos plantean, tanto el crimen o los políticos que los estén apoyando a nivel local, es tener protección, ¿no?, de estas autoridades municipales, tener, por ejemplo, el respaldo de sus policías principalmente, ¿no?, para repeler o tener información de halconeo de operativos federales, a cambio de sobornos, ¿no? Y también los sobornos, pues para los políticos a escala local son muy importantes para dos cosas, ¿no? Financiar campañas, para temas de enriquecimiento ilícito, y para apoderarse por años del poder a nivel local. Entonces, esto no ocurre en todos los estados, también hay que decirlo. Estos 94 alcaldes, Pascal, que han sido asesinados, ¿qué tipo de municipios son? Si tuviéramos que clasificarlos, desgraciadamente así es, en municipios de primera, segunda y tercera clase son de tercera clase, hay que decirlo así, municipios abandonados, con una debilidad institucional muy fuerte, muchas veces no tienen ni policía, no tienen manera de garantizar su propia seguridad de sus alcaldes. Y por ejemplo, ninguno de estos 94 alcaldes, lo mismo que pasaba con los candidatos que comenté contigo la última vez, todavía hasta el día de hoy ninguno pertenece a las 31 capitales, a ninguna de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, ni siquiera ciudades metropolitanas, con excepción de dos casos, el municipio de Madero en Michoacán, y otro alcalde que fue también asesinado en el caso de Valle de Chalco, en el Estado de México. Con excepción de esos dos, no hay ni capitales, ni ciudades ni cabeceras de distrito, ni cabeceras, nada, absolutamente. Son ciudades, municipios de tipo rural, apartados, incomunicados políticamente, con una fuerte debilidad institucional, que es otra de las razones, ¿no?, que ayuda a entender que cuando muchos de estos municipios, desde la estrategia de combate al narco, fueron arrastrados para que se alinearan a la misma, para que depuraran a sus policías con tal de romper, ¿no?, esos pactos político-delictivos o la protección que le brindaban al crimen, pues no les dieron los dientes o las herramientas suficientes, ¿no?, para poder proveer su propia seguridad. Y de ahí que en el sexenio Calderón, si revisamos, que es un informe que vamos a dar a conocer en la tarde en nuestro sitio web,
toda la violencia contra alcaldes está precisamente en los estados donde se estaba escenificando esta lucha contra el narcotráfico, pero en municipios a los que no dotaron de las herramientas necesarias. Entonces, por eso en ese sexenio los estados que tienen el mayor número de alcaldes asesinados eran Durango, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, incluso Veracruz. Ahora toda esa violencia se desplazó desde Peña Nieto a los estados del Pacífico Sur y Centro, en concreto estados como Puebla, el estado de Jalisco ahora, Michoacán, Colima, estados en donde ahora la estrategia está apuntando contra la organización de Jalisco, un cártel que ha tomado represalias. De hecho, uno de los alcaldes que asesinan en Morelos, en el municipio de Jojocotla, se lo adjudica a un grupo ligado, ¿no?, al cártel Jalisco. Ya, bueno, pues es muy interesantes esos datos. Eso lo dan a conocer en la tarde. En la tarde, Pascal, así es, un informe más amplio de lo que presentamos ayer a medios. Que hoy también en Excelsior lo pueden consultar, salió un avance importante. Y con esta radiografía, ¿no?, de lo que también nosotros anticipamos que puede ocurrir ahora en Oaxaca por la alternancia que ya se está a punto, ¿no?, de presentarse por los resultados de la elección del domingo, y nos preocuparía el Estado de México, porque es también muy probable, ¿no?, la alternancia a nivel estatal el próximo año, y por la manera en que esto genera una gran incertidumbre a los grupos tanto caciquiles y delictivos que están actuando en connivencia, por el temor de perder el control de esos territorios ante la llegada de un partido que puede realmente desarticular esos pactos, o peor aún, ¿no?, que teman que lleguen grupos delictivos distintos, ¿no?, a pelearles la plaza. Pues Rubén, te agradezco mucho toda esta información, muy amable. Igualmente, Pascal, un abrazo, cuídate mucho. Gracias, Rubén Salazar, el director de la consultoría Etelect.